El mundo del espectáculo quedó paralizado cuando una noticia inesperada comenzó a circular en los principales medios de comunicación y redes sociales: la esposa de Don Francisco lo había denunciado por agresión. Nadie lo podía creer. Durante décadas, el legendario presentador de Sábado Gigante había sido un ícono de la televisión, un hombre de familia con una carrera impecable. Ahora, su nombre estaba envuelto en un escándalo sin precedentes que amenazaba con manchar su legado para siempre. Todo comenzó con un rumor. Al principio, algunos periodistas insinuaban que algo grave había ocurrido en la vida privada del conductor. Se hablaba de un conflicto familiar, de una crisis matrimonial que llevaba tiempo gestándose. Pero todo explotó cuando se filtró la información: su esposa había acudido a las autoridades para presentar una denuncia formal. Las redes estallaron de inmediato. ¿Cómo era posible? ¿Se trataba de un malentendido o realmente el famoso conductor había cruzado una línea que nadie imaginaba? Las primeras versiones indicaban que la pareja llevaba meses enfrentando problemas. Testigos cercanos aseguraban que las discusiones eran cada vez más frecuentes y que, en los últimos días, la tensión en su hogar había alcanzado niveles insoportables. Algunos afirmaban que su esposa había decidido dar un paso al frente después de un episodio particularmente violento. Otros, en cambio, insinuaban que la denuncia podía tener otro propósito, quizá una estrategia dentro de un proceso de separación que llevaba tiempo gestándose en secreto. A pesar de la magnitud del escándalo, Don Francisco no hizo ninguna declaración pública. El silencio del presentador solo aumentó las especulaciones. Si todo era falso, ¿por qué no desmentía las acusaciones? Si era cierto, ¿cómo respondería ante la justicia? Mientras tanto, su equipo legal ya estaba trabajando a toda máquina, preparando una estrategia para enfrentar lo que se avecinaba. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Los seguidores más fieles del presentador se negaban a creerlo. Decían que su trayectoria hablaba por sí sola, que todo debía ser un malentendido o incluso una trampa mediática. Sin embargo, había quienes exigían que se investigara el caso sin importar su fama o legado. La controversia crecía minuto a minuto, y los medios de comunicación no tardaron en profundizar en la historia. Algunos periodistas comenzaron a indagar en la relación de Don Francisco y su esposa, buscando cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre lo ocurrido. Se hablaba de una crisis de pareja que llevaba tiempo gestándose, de diferencias irreconciliables y de tensiones que habrían llegado a un punto de no retorno. Pero lo que más llamaba la atención era la falta de detalles sobre la denuncia. Había pruebas contundentes. Se trataba de un testimonio sin evidencia. La falta de información solo alimentaba el morbo y la incertidumbre. Mientras tanto, las autoridades confirmaban que estaban revisando el caso, pero sin dar demasiados detalles. Se hablaba de pruebas que habían sido presentadas, de documentos que aún no se hacían públicos y de una posible citación para el presentador en los próximos días. El escándalo estaba lejos de apagarse y la incertidumbre crecía con cada hora que pasaba. La noticia había tomado a todos por sorpresa. Nadie imaginaba que el hombre que por décadas había sido la cara de la televisión hispana, el conductor que entraba a millones de hogares con su carisma inconfundible, pudiera estar envuelto en una denuncia de esta magnitud. ¿Era realmente culpable? ¿O se trataba de una historia más dentro del mundo del espectáculo, donde muchas veces las acusaciones terminan desmoronándose con el tiempo? Pero lo que nadie esperaba era que en las próximas horas surgirían nuevos detalles que cambiarían por completo el rumbo de esta historia. Lo que parecía una simple denuncia pronto se convertiría en un caso lleno de giros inesperados, declaraciones sorprendentes y secretos que hasta ahora habían permanecido ocultos. A medida que avanzaban las horas, más detalles comenzaban a filtrarse sobre la denuncia que la esposa de Don Francisco había interpuesto en su contra.
Lo que al principio parecía solo un rumor sin fundamentos se convirtió en una realidad innegable cuando las autoridades confirmaron que efectivamente existía una denuncia formal. Sin embargo, los detalles seguían siendo un misterio. ¿Qué había ocurrido exactamente dentro del hogar del presentador para que su esposa tomara una decisión tan drástica? Fuentes cercanas a la pareja aseguraban que la relación llevaba tiempo deteriorándose. Aunque ante las cámaras don Francisco siempre se mostraba como un hombre familiar, cariñoso y respetuoso, en privado la historia parecía ser diferente. Las discusiones entre ambos se habían vuelto cada vez más intensas, al punto de que varios empleados domésticos habrían sido testigos de fuertes enfrentamientos. Según versiones no oficiales, el altercado que desencadenó la denuncia ocurrió en la madrugada, luego de una acalorada discusión. Algunos vecinos afirmaban haber escuchado gritos provenientes de la residencia del conductor, lo que despertó sospechas sobre lo que realmente sucedía puertas adentro. Aunque nadie sabía con certeza qué fue lo que detonó la pelea, se decía que la esposa del presentador había salido de la casa visiblemente alterada y se dirigió directamente a las autoridades para presentar la denuncia. Lo más impactante vino después. Se filtró que la esposa del conductor había presentado pruebas para respaldar su acusación. No se sabía exactamente de qué se trataba, pero algunos periodistas aseguraban que incluían fotografías y testimonios de personas cercanas al matrimonio. Esto hizo que el caso tomara un giro más serio. No era solo una denuncia sin fundamentos, sino que aparentemente existían evidencias que podrían complicar la situación del presentador. Los medios de comunicación comenzaron a profundizar en la historia, intentando reconstruir los eventos que llevaron a la denuncia. Algunos reporteros afirmaban que no era la primera vez que la pareja tenía una crisis, y que en el pasado ya se habían enfrentado a situaciones similares, aunque sin llegar al punto de una denuncia formal. Pero esta vez algo había sido diferente. Esta vez, su esposa había decidido actuar. Mientras tanto, don Francisco seguía en completo silencio. No hubo comunicados oficiales ni declaraciones por parte de su equipo. El presentador parecía estar refugiado en su hogar, evitando el asedio de la prensa y esperando que la tormenta pasara. Sin embargo, la presión mediática era incontrolable. Su nombre estaba en boca de todos, y cada minuto que pasaba sin una respuesta suya, más aumentaban las especulaciones. El escándalo no tardó en dividir a la opinión pública. Por un lado, estaban aquellos que defendían al presentador, asegurando que todo podía tratarse de una exageración o incluso de una estrategia para dañar su imagen. Por otro, estaban quienes exigían que la justicia actuara con firmeza, asegurando que nadie, sin importar su fama o trayectoria, debía estar por encima de la ley. A medida que la controversia crecía, las autoridades anunciaron que continuarían con la investigación. La denuncia no sería ignorada, y en los próximos días podrían llamarlo a declarar. Todo parecía indicar que este caso estaba lejos de resolverse rápidamente. Pero lo que nadie esperaba era que en las próximas horas surgirían nuevos testimonios que harían tambalear aún más la imagen del presentador. Un ex colaborador de don Francisco, que había trabajado con él durante años, decidió romper el silencio y revelar detalles que hasta ahora habían permanecido ocultos. Lo que dijo cambiaría el rumbo de la historia por completo. El escándalo que rodeaba a don Francisco no dejaba de crecer. La denuncia de su esposa por agresión había sacudido el mundo del espectáculo y dividido a la opinión pública. Pero lo que nadie esperaba era que un ex colaborador del presentador decidiera hablar y revelar información que podría cambiarlo todo. La noticia llegó de golpe. Un ex asistente de producción que había trabajado con don Francisco durante años concedió una entrevista exclusiva a un medio de comunicación. Su rostro estaba oculto y su voz distorsionada, pero sus palabras eran claras y contundentes. Lo que había ocurrido entre don Francisco y su esposa no era un hecho aislado.
Según él, el conductor tenía un carácter fuerte y explosivo en privado, y muchos de sus empleados lo habían visto perder el control en más de una ocasión. Era un hombre de dos caras, afirmó el ex colaborador. Ante las cámaras era amable, sonriente, un ídolo para millones de personas. Pero detrás de escena, era otra historia. Gritos, insultos, humillaciones. Era parte de su forma de trabajar. Todos lo sabíamos, pero nadie se atrevía a decir nada. El testimonio causó un terremoto mediático. Hasta ahora, don Francisco había sido visto como un hombre de familia, un ícono de la televisión hispana con una reputación intachable. Pero las palabras de este testigo anónimo comenzaban a dibujar una imagen completamente diferente. El periodista que realizó la entrevista presionó para obtener más detalles. Había habido episodios violentos en el pasado. Su esposa había sido víctima de maltrato en otras ocasiones. La respuesta fue escalofriante. No puedo asegurarlo, pero había rumores. Se decía que en su casa las cosas no siempre eran perfectas. Hubo momentos en los que su esposa llegaba a eventos con un semblante diferente, como si hubiera pasado por algo difícil. Pero nunca se hablaba de eso. En nuestro medio, nadie quiere meterse en problemas con alguien tan poderoso. Las redes sociales explotaron con estas declaraciones. Si bien aún no había pruebas concretas, el hecho de que alguien que había trabajado de cerca con don Francisco hablara de esta manera hizo que las sospechas crecieran. Era posible que su imagen pública hubiera sido solo una fachada. Mientras tanto, los abogados del presentador finalmente rompieron el silencio. Emitieron un breve comunicado en el que negaban rotundamente todas las acusaciones y aseguraban que su cliente estaba siendo víctima de una campaña de desprestigio. Don Francisco rechaza categóricamente las acusaciones en su contra. Confiamos plenamente en que la verdad saldrá a la luz y que la justicia prevalecerá. Pero las palabras de su equipo legal no lograron calmar la polémica. La pregunta que todos se hacían era la misma: si era inocente, ¿por qué su esposa lo había denunciado? ¿Por qué alguien que había trabajado con él se animaba a hablar ahora? La situación se volvió aún más tensa cuando comenzaron a circular rumores sobre la existencia de un vídeo que podría ser la prueba definitiva. Según fuentes anónimas, una cámara de seguridad en la residencia del presentador habría captado lo que ocurrió la noche del supuesto altercado. Si este vídeo salía a la luz, la verdad quedaría expuesta para todos. Los medios de comunicación estaban en alerta máxima. Las próximas horas serían cruciales para definir el futuro del legendario conductor. Y lo que estaba por revelarse podría marcar el fin de una era en la televisión hispana. Las especulaciones sobre el caso de don Francisco alcanzaron su punto más alto cuando comenzaron a circular rumores sobre la existencia de un vídeo de seguridad que podría confirmar lo sucedido la noche de la denuncia. Medios de comunicación, periodistas y fanáticos estaban atentos a cada nueva revelación. ¿Realmente existía esa prueba? ¿Sería suficiente para demostrar la culpabilidad o inocencia del legendario presentador? Mientras tanto, su esposa, quien hasta el momento no había dado declaraciones públicas, decidió romper el silencio. A través de su abogado, emitió un comunicado en el que reafirmaba su denuncia y aseguraba que no daría marcha atrás. En su mensaje, dejó entrever que no era la primera vez que sufría agresiones por parte de su esposo, pero que esta vez había decidido hablar porque no podía seguir viviendo con miedo. He tomado esta difícil decisión con mucho dolor, pero también con la firme convicción de que nadie, sin importar su fama o poder, debe estar por encima de la justicia. El impacto de sus palabras fue inmediato. Aquellos que hasta el momento habían dudado de la denuncia comenzaron a reconsiderar su postura. Era posible que don Francisco realmente ocultara un lado oscuro que el público nunca había visto. Pero lo más explosivo aún estaba por llegar. El vídeo de seguridad finalmente salió a la luz. Un reconocido periodista de investigación aseguró haber tenido acceso a la grabación y la describió como impactante. Sin embargo, su publicación fue bloqueada por órdenes judiciales, lo que generó aún más controversia. ¿Qué mostraba exactamente ese vídeo?
A pesar del intento de censura, algunas imágenes borrosas se filtraron en redes sociales. En ellas se veía una acalorada discusión en lo que parecía ser el interior de la casa de don Francisco. No era completamente claro lo que ocurría, pero sí se notaba una actitud agresiva en el intercambio de palabras. La pregunta era, ¿había una agresión física en el vídeo o solo una discusión fuerte? Mientras tanto, la justicia avanzaba con el caso. Don Francisco fue citado a declarar, y aunque su equipo legal insistía en su inocencia, la presión mediática y social aumentaba. Varias marcas y patrocinadores asociados con su imagen comenzaron a distanciarse del presentador, retirando su apoyo hasta que se esclareciera la situación. Las redes sociales estaban divididas. Algunos defendían al presentador, asegurando que todo esto era un ataque contra su legado. Otros, en cambio, exigían que enfrentara las consecuencias si la denuncia era verdadera. El escándalo estaba lejos de acabar. Finalmente, don Francisco decidió hablar públicamente. En una entrevista exclusiva, el presentador negó rotundamente las acusaciones. Se mostró visiblemente afectado, asegurando que todo se trataba de un malentendido y que jamás había levantado la mano contra su esposa. Soy un hombre de valores. Nunca, en toda mi vida, he hecho algo así. Esto ha sido un golpe devastador para mí y mi familia. Confío en que la verdad prevalecerá. Su declaración generó aún más debate. ¿Realmente estaba diciendo la verdad, o era solo una estrategia para limpiar su imagen? El caso seguía abierto, y aunque algunos medios afirmaban que había pruebas contundentes en su contra, sus abogados trabajaban incansablemente para desmontar la denuncia. La incertidumbre continuaba. Pero lo que nadie esperaba era que, en medio del escándalo, surgiera un nuevo testigo que cambiaría por completo el rumbo de la historia.